Dios le bendiga a todos, mis amados. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, te damos gracias en este día, te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor. Damos gracias por la oportunidad de adorarte, de glorificarte, soberano de los reyes de la tierra. Padre amado, tú eres digno, tú eres santo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, Padre, para adorarte, para escucharte, para que tú ministres nuestros corazones a través de tu palabra, para que tú traigas liberación, traigas sanidad, traigas restauración, traigas regeneración, Señor. Cambie, Señor, y transforme vuestro entendimiento, Dios mío. Padre, que cada oyente, Dios mío, sea transformado, que la palabra que sea depositada, Señor, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos que estamos aquí, Señor, Padre amado, sea, Señor, de gran bendición en nuestros corazones y demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, como dice tu palabra, Señor. Cualquier situación interna, Señor, cualquier situación mental, fisiológica, espiritual, Dios mío, tu palabra vivifica, Señor, tu palabra da vida, tu palabra regenera y liberta, trae liberación y trae sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Forma nuestro ser a través de tu palabra, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, ustedes saben que hemos comenzado a dar una serie de enseñanzas acerca de la adoración, de lo que es la alabanza, de lo que es la música en la palabra de Dios. Hemos dado 2 o 3, no sé, no me acuerdo bien, pero vamos a continuar. Y el Señor me instó y me dirigió a hablar de lo que es un verdadero adorador, verdaderos adoradores. Se llama la enseñanza o la charla que ustedes van a escuchar en esta tarde. Juan 14, del 17 al 26, dice así: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo Jesús, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Todo lo que vamos a considerar, lo vamos a considerar en los pasajes que yo acabo de leer. Todo lo que vamos a ver. Amén. Siempre yo procuro, según el entendimiento que Dios me da y según Dios me ayuda y me ayuda a desarrollarme, procuro que todo lo que diga sea basado en la palabra. Si hay algo que no tiene un asidero bíblico, yo o lo obvio o espero hasta que se me sea alumbrada la palabra. Amén. Al iniciar este tema debemos de saber que podemos adorar algo, escuchen bien que esto es bien importante, podemos adorar algo que no entendemos, que no conocemos, en fin, adorar sin conciencia. Entonces, cuando esto pasa, podemos adorar incorrectamente a un Dios correcto. Podemos adorar incorrectamente a un Dios correcto, porque el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. Así es. Ustedes no me conocen, ustedes no conocen al Padre. Eso fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Y segundo, que todos buscamos algo. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué busco? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Y cuál es mi objetivo? Sí, ¿qué yo busco? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Y cuál es mi objetivo? Repito,
y lo voy a repetir porque creo que esto es importante. Al iniciar este tema, debemos de saber que podemos adorar algo que no conocemos. En fin, adorar sin conciencia. Entonces, cuando esto pasa, podemos adorar incorrectamente a un Dios correcto. Porque Cristo mismo le dice, vuelvo y repito, Cristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Pero la voluntad de Dios, y eso lo vamos a ver en el desarrollo que tengamos, es que nosotros adoremos a Dios, pero con entendimiento. Por eso Pablo decía, yo quiero que ustedes canten, pero es bueno cantar con el entendimiento. Canten en el Espíritu, pero canten con el entendimiento. Amén. Entonces, y segundo, que todos buscamos algo, y esto debe llevarnos a preguntarnos qué busco, qué quiero, cuál es mi meta, mi objetivo en Dios. En Dios. ¿Por qué debo de hacer estas preguntas? ¿Por qué Noemí yo debo de hacer estas preguntas? Porque cada quien busca algo. No, yo no busco nada, eso está difícil. Cada quien busca algo. Yo le voy a demostrar bíblicamente que todos buscamos algo. Lo que pasa es que a veces estamos en la casa de Dios, vamos a la iglesia, y eso se lo predico a mis hijos. Yo le digo a mis hijos, yo no solamente, ustedes son mis testigos, yo no solamente vengo a la iglesia a enseñarles, yo no solamente salgo afuera, yo me siento con ustedes a enseñarles. Porque yo no quiero que ustedes vayan a la iglesia por ir, yo quiero que ustedes lo hagan con conciencia, que ustedes entiendan qué están haciendo y cuál es el provecho que ustedes adquieren al hacer eso, por qué sirven, a quién sirven. Eso es importantísimo. Hay gente que hoy no sirve en la iglesia, no es porque no quiera servir, es que no entiende qué es servir, no entiende lo que es eso. Siempre yo digo, a veces a la gente le dice, mira, porque me ayude, yo te voy a poner, si esa gente no tiene conciencia y tuvo una experiencia aquí mismo que me hace entender que lo que yo digo es así, o lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros queremos tomar a alguien para que trabaje en algo, en una área, en la iglesia, pero esa persona ni tiene una capacitación, ni tiene un entendimiento de lo que va a hacer, ni entiende la maravilla de servir a Dios, ni entiende cómo va a servir, ni a quién le está sirviendo. Entonces yo con eso soy muy tajante. Entonces, porque cada quien decía, busca algo. Cristo lo revela por grupo. En los evangelios vamos a ver que los grupos, ejemplo, los gentiles que buscan, según Cristo, ¿quiénes son los gentiles? Gente que no son del pueblo de Dios, gente de cualquier raza, costumbres y prácticas. Esos eran los gentiles. Todo el que no era del pueblo de Dios y tenía libertad era gentil. Y un gentil era visto como alguien, como un perro. Porque los gentiles eran vistos como alguien que come de todo. Eso es lo que hace un perro. Un perro come de todo. Un perro cualquier cosa, la huele o se la come, la lambe. Entonces, la gente que no era del pueblo de Dios era considerado gentil en todo, considerado gentil. Entonces, los gentiles, ¿quiénes son? Son gente que no son del pueblo de Dios. Gente de cualquier raza, costumbres y prácticas. ¿Qué buscaban los gentiles? Según la revelación divina, 3 cosas: beber, comer y vestir. Eso es lo que buscan los gentiles. Ahora bien, miren lo que dice Mateo 6. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Que ustedes van a entender a dónde yo les quiero llevar. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es malo, pero la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. No, yo no estoy hablando de eso, hay que trabajar, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tu objetivo solamente es buscar comida, bebida y vestido, tú estás fuera de sí. Tú estás como un gentil. Para la Biblia y para Jesús, tú eres un perro. Eso no lo digo yo, y eso suena fuerte, lo dice. Cari, eso suena fuerte, pero que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cristo dice, los gentiles son los que buscan todas estas cosas, pero ustedes no deben de ser, ustedes no son cualquier cosa. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tú no debes de vivir una vida tan vacía, tan vana, tan superficial. Entonces, dicho esto que yo le estoy explicando, aplicándola en el contexto espiritual que yo le estoy explicando, hay personas que profesan ser seguidor de Cristo, pero son gentiles dentro de la iglesia. Hay personas que profesan ser
seguidor de Cristo, pero son gentiles. ¿Por qué, Noemí? Porque solamente piensan en comer, beber y vestir. Son vanos, son superficiales. ¿Y por qué Cristo trae esta enseñanza? ¿Y por qué Cristo trae esta palabra? Porque quiere sacarnos de ahí y hacernos entender nuestra condición. Yo digo, cuando se predica la palabra, no hay que, tú no tienes que señalar a nadie. Si la persona tiene un poco de conciencia, él mismo hace su escaneo y sabe dónde está errado. Entonces, y el Padre no quiere gentiles, el Padre quiere adoradores. El Padre no quiere gente que quiera vestir, comer y beber. No es malo vestir, comer y beber. No, a Cristo le decían que él era comedor y bebedor. ¿Me entiendes? Que no quiero que se me malinterprete. A Cristo le decían que él era comedor y bebedor. Y a Juan le decía que no comía ni bebía. Y los dos estaban endemoniados para el pueblo. Para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, los dos estaban endemoniados. Había uno que comía y bebía hasta con los pecadores. Y había otro que no comía ni bebía, nada más comía y como quiera. Entonces, nosotros debemos de ser como Dios nos guía a ser, conforme a sus palabras. Siempre yo digo, cada hombre de Dios tiene un diseño, una asignación específica. Cada hombre de Dios. Mi asignación no es la misma que la de Wilson, posiblemente. Hay hombres que tienen asignación semejante, pero de diferentes niveles. Por eso hay muchos predicadores, pero no todos los predicadores tienen el mismo nivel. No todos los cantores tienen el mismo nivel. No todos los músicos tienen el mismo nivel de destreza. Entonces, cada uno de nosotros, por eso que dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, el Padre no quiere gentiles. Estamos hablando que cada uno de nosotros busca algo y Cristo revela los grupos. Los gentiles que buscan beber, comer y vestir. Seguimos. Los espíritus inmundos que buscan. Y ustedes dirán, Noemí, ¿cómo que los espíritus inmundos buscan algo? Yo lo voy a comprobar con la Biblia. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Los espíritus inmundos también buscan algo. ¿Qué buscan? Reposo. Y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. No podemos comportarnos como los espíritus inmundos. Ir a la casa de Dios para encontrar un poco de sosiego e inactividad. No debemos buscar cómo aliviar y sosegar nuestra conciencia y corazón. La iglesia no es para eso. Es una búsqueda errada. Eso lo hacen los espíritus inmundos. Por eso ellos, para buscar ese tiempo de sosiego, ellos se meten en los cuerpos. Ese es su trabajo. ¿Pero qué es lo que ellos buscan? Reposo. Porque los espíritus inmundos no tienen reposo. Pero Noemí, ¿y yo no puedo buscar reposo en Dios? Claro. Tú lo que no debes de buscar es de tener eso, la iglesia o a Dios mismo, como un mecanismo de cuando tú quieras sentir alivio, como querer usar a Dios. No, eso no. Lo está haciendo mal, porque en Dios tenemos que reposar. Entonces, ¿qué buscan los espíritus inmundos? Buscan reposo, porque ellos no tienen reposo. Claro que Dios nos da paz, Dios nos da reposo, pero nosotros no podemos tomar a Dios, a la iglesia, a la obra de Dios, como un escape, como un sosiego. Hay gente que viene por venir, pero hay gente que viene a buscar ese aliento. No me está mal eso. No, el problema es que hay gente que nada más están así. Ustedes conocen gente que tienen 10 años así mismo, 10 años aquí viviendo aquí. No se bautizan, no se involucran en nada. ¿Qué es lo que buscan? Un poco se comportan como los espíritus inmundos. Buscan un poco de sosiego, más nada. Más nada. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros lo busquemos a Él y recibamos paz, recibamos tranquilidad, sí, pero que nuestro norte sea Él. Adorarle de verdad, pero con conciencia. Di conmigo, somos adoradores y los adoradores son activos y diligentes. Mayormente este tipo de personas no son activas ni son diligentes. No son activas ni son diligentes. Entonces yo le estoy enumerando lo que buscan los gentiles, los que buscan los espíritus inmundos. Sí, los espíritus inmundos. Por eso vemos personas llenas de espíritu inmundo. Esas personas que nosotros vemos en la calle, viviendo en basura, viviendo en gusano, viviendo hediondo, sucio, comiendo, ¿qué es? Son los espíritus inmundos. Entonces, los espíritus inmundos lo usan a ellos para tener un poco de reposo. Y ya ustedes saben todo lo que forma los espíritus inmundos cuando habitan en una vida, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos.
¿Qué busca el diablo? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es devorar? Comer con ansia y rapidez. El diablo te quiere comer con ansia, con deseo y rápido. El diablo él busca algo, destruir. ¿Pero qué es lo que el diablo come? Almas. Me pongo mucho la mano en los lentes porque se me tuerce. Comer con ansia y rapidez, comer su presa. El diablo busca, ¿qué es lo que busca el diablo? Comerte. Comer que tu cuerpo no. Él te destruye todo, pero el alma. El diablo se alimenta del alma de los hombres. Y cuando dice que él anda buscando a quien devorar, es comer con ansia y rapidez, comer su presa. Por eso la Biblia dice, sé sobrio y velad en oración. El diablo no está jugando. Si nosotros tuviéramos la persistencia del diablo, oye, fuéramos un ejército poderoso. Dice, ¿qué buscan los hijos de Dios? Romanos 2:7. ¿Qué buscan los hijos de Dios? Seguimos. ¿Qué buscan los hijos de Dios? Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Es otra parte. Buscamos gloria, pero ¿de parte de quién? De los hombres. No podemos buscar gloria de hombre. El Señor dijo, gloria de hombre yo no recibo. ¿Por qué Cristo dijo, gloria de hombre no recibo? Porque no es que nosotros le damos gloria a Dios. No, Él se refiere, a mí no me va a exaltar hasta lo sumo el hombre. Porque Él esperaba la gloria de su Padre. Y por eso Él dijo, gloria de hombre yo no recibo. Entonces, cuando dice que nosotros debemos de buscar el que vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué es lo que busca? Cuando tú perseveras en hacer bien, cuando un hijo de Dios persevera en hacer bien, ¿qué busca en mí? Busca gloria, honra e inmortalidad. Casi nada. Honra de parte de Dios, gloria de parte de Dios, exaltación e inmortalidad, vida eterna. Nosotros no podemos buscar cualquier cosa, por eso Dios dice, no se comporten como los gentiles, no sean como los espíritus inmundos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Compórtense como hijos. ¿Qué buscan los hijos? Gloria, exaltación, pero de parte del Padre. A veces nosotros buscamos exaltación de los hombres. No, el hombre hoy te exalta y mañana te derrumba. El hombre te dice hoy que tú eres de Dios y mañana te dice que tú eres del diablo. Así es la mente del hombre. Así es la actitud del hombre. Pero cuando Dios te honra y te exalta, óyeme, si tú eres un hombre de Dios, aunque falte, Dios no cambia su currículum. Y tenemos miles de ejemplos. Dios no cambió el currículo de David. Dios no lo cambió. Y él pecó de muerte. David pecó de muerte, pero David asesinó y adulteró. Fue hipócrita, habló mentira, todo lo que ustedes quieran imaginarse, lo hizo David. Y dice, Dios no cambió su currículum. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, oye, yo juré a David y no mentiré, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue el único hombre por el cual Dios juró. Dios no cambia. Si nosotros fallamos en el camino, que puede suceder, ¿sabes lo que hace Dios? Nos redime, nos levanta, nos castiga, claro. Dios nos disciplina, nos castiga. Pero Dios no cambia el currículo, el hombre no. Por eso Dios quiere que nosotros busquemos honra, gloria e inmortalidad, pero de parte de Él. Porque a veces lo que buscamos es gloria, honra e inmortalidad de parte del hombre. Señor, el hombre no sabe honrar. Cuando el hombre no tiene un equilibrio en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, un equilibrio mental, el hombre no sabe honrar, el hombre no sabe exaltar. ¿Tú sabes lo que es el hombre? A lo que tiene que humillar, exalta, y a lo que tiene que exaltar, humilla. Así es que fue el hombre. Un día te dice que tú eres de Dios, un día te dice que tú eres del diablo. Un día te dice que tú eres una persona libre, un día te dice que tú estás endemoniado. Pero Dios no cambia, Dios no viene diciendo una cosa ahora y una cosa ahorita. Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, los hijos de Dios buscan gloria, honra e inmortalidad. Seguimos. Hebreo también dice 11:4, para apoyar lo que acabo de decir. Dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que buscan una patria. Hay gente llena de odio, llena de amargura. Cuando tú buscas la gloria de Dios, la honra de Dios, porque dice la Biblia, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el culto de la recompensa, tanto yo como cada uno de ustedes, conforme hayamos cobrado, vamos a recibir la alabanza de Dios, pero es de Dios. Sí, por eso en nosotros no debe de haber el celo, la envidia, sino que debemos de gozarnos. Cuando Wilcel y Cari tienen un don,
que me edifica a mí un don precioso de parte de Dios, un don que fluye con liberalidad, yo me debo de gozar, no de ponerme celosa, no de llenarme de odio, de envidia, de amargura, de resentimiento, hasta de odio. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por ejemplo, ¿qué quiero transmitirle? Dice la Biblia, entre los que nacen de mujer, no ha nacido un hombre más grande que Juan el Bautista. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Pero dice él, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista fue el profeta más grande que existió en esta tierra, pero no representa a los profetas. Juan el Bautista no representa a los profetas. ¿Sabe quién representa a los profetas? Elías. Porque esa alabanza era de Elías. Elías tenía una asignación de parte de Dios. Elías tenía una asignación de parte de Dios que Elías iba a ser el representante de los profetas. Pero el profeta más grande no fue Elías. El profeta más grande fue Juan el Bautista, porque Cristo lo dijo. Entonces cada uno de nosotros va a recibir su alabanza de Dios. Y eso fue un paréntesis, seguimos. ¿Y el Padre qué busca? Verso 23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta es la razón por la cual Dios eligió a David. Tú te pones a analizar, pero David era el más pequeño de sus hermanos. Pastoreaba ovejas, pero no ovejas robustas, eran ovejas paridas, ovejas débiles, ovejas débiles, agotadas, aturdidas, delicadas. Esas son ovejas paridas. Es decir, él no era un pastor de ovejas que tenía ovejas grandes, robustas. David era un pastor de ovejas paridas. Entonces, ¿cuál fue la razón, mami, por la que Dios eligió a David? Cuando Saúl, el pueblo elige a Saúl, cuando el pueblo elige a Saúl, no era la voluntad de Dios. Saúl entró en la voluntad permisiva de Dios, porque era la voluntad del pueblo. Era la rebelión. Saúl era el resultado de la rebelión de Dios, del pueblo contra Dios. Oye, Saúl era el resultado de la rebelión del pueblo contra Dios y contra su voluntad, porque la voluntad de Dios era reinar sobre el pueblo. Esa era la voluntad de Dios. Pero como ellos pidieron rey, Dios le dio rey y tenía que hacerlo. Y viene el Señor y dice, voy a elegir a Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces se pregunta, ¿pero por qué Dios eligió de la tribu de Benjamín si era de la tribu más pequeña? Porque Dios honra a los que lo honran. Y en el Antiguo Testamento, cuando José fue vendido y ellos fueron llevados a Egipto, ellos se sentaron a la mesa. Y dice la palabra de Dios que se puso una doble porción, se le dio. Una doble porción se le dio a Benjamín. Y esa doble porción, ¿sabe quién era? Saúl. ¿Y sabe quién fue? Pablo. Porque Dios no se queda con lo de nadie. Dios es fiel. No me venga que tú le vas a dar a Dios y Dios no te va a dar nada. Suelta ese. Que nadie es más fiel que Dios. Y ustedes se preguntan, pero el mismo Saúl dice, pero yo era de la tribu más pequeña de Israel. Yo soy de la tribu más pequeña de Israel. ¿Cómo es posible que Dios me elija a mí? Dios lo eligió porque ya había una declaración de un profeta. ¿Y cuál era ese profeta? José le dio una doble porción. Y esa doble porción tenía un designio espiritual. Era estableciendo algo que estaba José. Porque Benjamín era el único hermano de José, de padre y de madre. Y Dios le da esa doble porción. Y esa doble porción representa a Saúl y representa al apóstol Pablo. Porque Dios no se queda con lo de nadie. Y los hombres de Dios, todo lo que hacen, es dirigido por el Espíritu Santo. José fue dirigido por el Espíritu Santo. Y Dios le voy a dar una doble porción. ¿Sabes lo que hizo Dios? Estableció. Eso que hizo José, eso fue profético. Y lo estableció. Entonces elige, cuando el pueblo pide rey, elige la tribu de Benjamín. El primer rey fue de la tribu de Benjamín. Eso fue una gloria. Porque habían tribus con mayor excelencia para ser elegida como rey. Y Dios dijo, el primer rey será benjaminita. Eso fue lo que Dios decidió. Entonces, viene el Señor y este rey falla, se corrompe, no sigue los mandamientos de Dios, no sigue las directrices de Dios y Dios lo desecha. Y entonces Dios está buscando un rey, pero un rey conforme a su corazón, uno que sea mejor que Saúl, uno que él desee. ¿Y a quién buscó? No buscó un hombre de gran intelectualidad, no buscó un hombre de mucha riqueza, Dios buscó un adorador. Cuando Dios dijo, voy a buscar el rey que yo quiero, ahora soy yo que voy a poner rey, no es el pueblo. No es el pueblo, porque a Saúl lo puso el pueblo, a David lo puso Dios, y Dios dijo, ahora yo voy a buscar uno que sacie mi alma,
que sea conforme a mi corazón. Pero un hombre conforme al corazón de Dios es un adorador. Dios eligió a David porque David era un adorador. Entonces, la adoración no tiene que ver con posición eclesiástica, no tiene que ver. Para tú ser adorador, tú no tienes que tener grandes capacidades, porque Dios, dice la Biblia, que en Él está el poder y la fuerza. Dios coge a cualquiera, Milena, ¿dónde está Milena? La más chiquita, y Milena una gloria, se dio la cosa. Dios no necesita nada de nosotros, Él nos capacita. Si Él te llama, Él te va a capacitar. Si Él te llama, Él te va a entrenar. ¿Me entiendes? Si Él te llama, oye, Él te va a empoderar. Esa palabra la uso porque la gente la entiende bien. Él te va a empoderar. Dios no buscó un hombre de grandes intelectualidades. Dios no buscó un hombre de una posición eclesiástica. Dios no buscó un rey millonario. Dios no buscó una gente de élite. Dios se fue, oye, a donde están los ganados. Y dijo, este hombre, yo lo que busco es un adorador. Y eso es lo que Dios busca. Yo busco un adorador. Y por eso elige a David. Y lo toma como rey. David era el rey que nace en el corazón de Dios. Entonces, el padre busca un adorador y lo vio ¿a dónde? En David. La gente, yo siempre analicé, increíble, cuando yo estaba escribiendo, el Señor me decía, ¿tú sabes por qué yo leí a David? Porque era un adorador. Yo lo leí porque él era un adorador. Porque un adorador dice, va a hacer todo lo que yo quiero. Es un adorador. En pocas palabras, un adorador es alguien que obedece, que hace lo que Dios dice. Tú no ves que David aún pecó, David nunca se apartó de Dios, nunca dice la Biblia, y David se apartó de Dios. ¿Dónde lo dice? No lo va a decir. Porque aún en su pecado, ese hombre buscaba a Dios, ese hombre amaba a Dios con locura. Porque David pecó, la gente dice, pero ¿cómo que Dios perdonó toda esa locura que hizo David? Porque David pecó en su carne. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No fue el alma, fue la carne que pecó. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, Cristo le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sí conocemos al Dios de Israel. Ustedes no lo conocen. Entonces dice, porque la salvación viene de los judíos. Cristo quebró el límite de dónde se debe adorar. Por eso él le dice, mira, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ninguno. Si cuando Cristo dijo esa declaración, Cristo quebró los límites y dijo, donde quiera me van a adorar. Donde quiera yo voy a tener gente que me adore. La adoración de Dios no tiene límite. Donde quiera que tú vayas, hombres y mujeres, porque Dios no se queda sin testimonio, que adoran a Dios. Entonces, Cristo quebró el límite de dónde se debe adorar. La verdadera adoración no tiene un lugar específico. Donde quiera que haya un corazón dispuesto y entregado, Dios puede ser adorado, servido, amado, honrado y magnificado donde quiera. La adoración verdadera, no tiene límites, no se encasilla a una determinada denominación, a un sitio en específico. Por eso yo no voy de acuerdo de que si tú eres pentecostal, tú no sabes adorar. Si tú eres ese es un lío, si tú eres bautista, tú no sabes adorar. Que si tú eres católico, tú no sabes adorar. Que si tú eres, vamos a suponer, adventista, católico, presbiteriano, testigo de Jehová, yo no creo en eso. Porque eso yo lo creía antes, mis inicios, porque Dios no me había llevado a ese nivel. Pero cuando Dios te marca y Dios te abre el entendimiento, tú te das cuenta que donde quiera de las denominaciones hay gente que ama a Dios. Que ese testigo de Jehová, ese no es de Dios, eso se lo va a llevar el diablo. Pues déjame decirte que en cada denominación hay cosas cerradas. En todas las denominaciones, en todas las religiones hay cosas cerradas, pero Dios tiene su esencia en todas las religiones. En todas las religiones. Dice que si tú eres bautista, dice que tú no eres de Dios. Tú eres de Dios y ama a Dios. Porque aquí en el cielo, señores, en el cielo no hay un sitio que diga que adventista, bautista, presbiteriano, católico. Eso no es así. ¿Qué es lo que busca Dios? Verdaderos adoradores. Por eso dice, ¿qué es lo que el Padre busca? Ver a Cristo en nosotros. Y esas prácticas que ellos tienen, que no son de Dios, pero nosotros también tenemos prácticas que no son de Dios. Nosotros también tenemos prácticas que no son de Dios.
¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero Dios lo que busca es a Jesús en nosotros. Ah, que los católicos adoran imagen, no te metes en eso. Si Dios sabe cómo lo va a sacar de ahí, yo no sé. Pero los pentecostales hacen muchísima diablura también y hacen muchísimas prácticas que no son bíblicas. ¿Cómo Dios nos va a tratar con nosotros? Yo tampoco sé eso. No, Dios no me ha revelado eso, no sé eso. Pero Dios lo que busca es a Cristo en nosotros. Amén. Y yo he conocido, mira, antes de yo ser creyente, yo conocí una señora católica. Yo quisiera que ustedes la tuvieran delante para que me puedan entender. Una señora que el Espíritu Santo, yo no era creyente, ni tenía discernimiento, ni tenía conocimiento, ni tenía lo que tengo ahora. Y esa señora, Dios me decía, esa señora tiene a Dios en su corazón. Esa señora tiene a Cristo en su corazón. ¿Y qué me lo decía? Su fruto me lo decía. Su estilo de vida me lo decía. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé, porque yo no soy Dios. Dios que sabe manejar todos esos códigos. Yo no sé manejar esos códigos. Yo no llego hasta ahí. Pero yo lo que quiero transmitirle que Dios lo que busca en nosotros es a Cristo, que Cristo sea formado. Pablo no dijo que los adventistas, no. Pablo no dijo eso. Pablo dijo hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Dios lo que busca a Cristo. Yo he conocido gente de muchísimas denominaciones que yo lo digo y lo afirmo, tienen a Cristo en su corazón, porque viven el estilo de vida de Cristo. Pero nosotros pensamos que somos únicos, no somos únicos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a quitar las prácticas que no son de Él? Yo no sé. Las doctrinas que no son de Él tampoco sé. No me pregunte eso. Pero Dios lo que busca es un adorador. ¿Y qué es un adorador? Uno que hace todo lo que Dios quiere. Eso es un adorador. Entonces, la adoración primero, verdadera, no tiene límite, no tiene un espacio o un sitio específico. Donde quiera que haya un corazón dispuesto y entregado, Dios puede ser adorado, servido, amado, honrado y magnificado. La adoración verdadera es conocer al que adoramos. Es conocerlo, es importante. Sí, no es importante, porque cuando tú conoces al que adoras, lo haces de la manera incorrecta. Correcta. Cuando tú conoces al que adoras, lo haces de la manera correcta. Ahora bien, le decía al principio que a veces nosotros adoramos incorrectamente a un Dios correcto. Repito, segundo, la verdadera adoración es conocer al que adoramos y por tal motivo tenemos la capacidad. Si cuando yo conozco al que adoro, yo tengo la capacidad, tengo la habilidad para hacer algo, para hacer que adorarlo. Cuando Cristo dijo, bueno, nosotros adoramos lo que conocemos, ¿sabes lo que Cristo le dijo? Yo tengo la habilidad, nosotros los judíos tenemos la capacidad y la habilidad de adorarlo correctamente, porque lo conocemos. Cuando Cristo le dio a la samaritana, a ustedes los samaritanos, ustedes adoran lo que no conocen. Cristo le dijo, ustedes no conocen al Dios de Israel. Pero Cristo más adelante honró a un samaritano. ¿Qué te da a entender eso? Ese samaritano, oye, tenía los códigos y era samaritano. Y Cristo le dice, ustedes no saben, ustedes no conocen, pero ese samaritano que hizo el bien, Cristo lo exaltó. ¿Ves lo que le digo? Que en Dios no dice que tú eres católico, que tú eres judío, que tú eres esto, que tú eres lo otro, señores. No es así. Cristo dice a los samaritanos, ustedes adoran lo que no conocen. Cristo le va diciendo, ustedes adoran, pero no conocen lo que adoran. No conocen lo que adoran. Ahora, más adelante, Cristo le dice a un samaritano, ¿quién hizo lo correcto? El levita no tenía el código y la revelación. El levita pasó y vio al que estaba en el camino y lo dejó. ¿Pero sabe quién era el que tenía el código? El samaritano. El samaritano era el que tenía el entendimiento de la voluntad de Dios. El samaritano fue el que hizo la voluntad del Padre y fue el que agradó el corazón del Padre. Yo siempre digo, esa historia no es ficticia, esa historia es real. 3. La verdadera adoración te llevará a creer en Jesús. Te llevará a creer en Jesús, porque la samaritana creyó en Jesús. Sí, cuando ella dijo, Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Ella creyó en él. Cuando ella dijo, 5 maridos tú has tenido, el que ahora tienen el tuyo, son 6 maridos que tú has tenido. Entonces, la verdadera adoración, cuando tú adoras, tú conoces a Dios. Por eso es importante la adoración. 4. Te convertirá, no solamente te llevará a creer en Jesús, te convertirá en discípulo de Jesús, que eso es lo que Dios quiere. No solamente te llevará a creer en Jesús, sino a ser discípulo de Jesús. ¿Y por qué es importante que yo sea discípulo de Jesús?
¿Por qué es importante que yo, y qué es un discípulo? Uno que aprende de un maestro. ¿Y por qué es importante que yo conozca a Cristo? ¿Por qué es importante que yo sea un discípulo verdaderamente de Cristo? Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad. ¿A quién le dijo eso? Juan capítulo 8, no le puedo leer el capítulo entero. ¿A quién se lo dijo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí, tú eres libre cuando tú conoces la verdad. Pero hasta que tú no conoces la verdad, tú no eres libre. Y si tú no eres libre, tú no estás habilitado ni capacitado para tú ejercer una asignación divina. Por eso el diablo nos quiere tener atado en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Porque mientras estamos atados, no podemos ser capaces ni tenemos la habilidad de ser de bendición para otros, porque estamos cautivos, atados. Entonces el Señor le dijo, ustedes, ¿por cuál es la bendición de ser discípulo? Y un discípulo, ¿qué hace? Uno que está detrás de su maestro para aprender. Eso es un discípulo, uno que anda detrás de su maestro para aprender. El Señor le dice, ustedes tienen que ser mi discípulo. La verdadera adoración te lleva a ser discípulo. Tú no ves que el Señor le dijo a Natanael, oye, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y a qué lo llevó ese estilo de vida que tenía Natanael? ¿A qué lo llevó? Y de Natanael nada más se dice eso. He aquí un verdadero israelita en el cual Natanael no escribió libro. ¿Y a qué lo llevó eso? A ser discípulo de Cristo. Y lo que le faltaba, Dios lo dio, Dios se lo dio. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú no vas a ser libre hasta que tú no te vuelvas discípulo de Dios. El discípulo de Dios va detrás tú vas detrás de Jesús. Y cuando tú vas detrás de Dios, de Jesús, busca a Dios en espíritu y en verdad, tú vas a conocer la verdad. No me digas que tú te quedas detrás de Jesús y tú no conoces la verdad. Y eso le pasaba, ¿sabe quién? Le pasaba, porque el Padre y Cristo son uno, eso le pasaba a Nicodemo. Por eso Cristo lo reprende y le dice, ¿y tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto? Le dice, tú eres maestro de Israel y tú no conoces esto. Tú andas detrás de Dios y tú no conoces eso. Lo reprendió. Entonces, ¿por qué debemos de adorar? Porque cuando tú eres adorador, un verdadero adorador, tú te haces discípulo de Cristo. Y si te haces discípulo de Cristo, vas a conocer la verdad. Y si conoces la verdad, vas a ser libre. Y si eres libre, vas a ser un agente de luz. Vas a ser un agente que se te puede asignar, tiene la habilidad y la capacidad para designarte algo de parte de Dios, un don de parte de Dios, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para la gloria de su nombre. 5. Te llevará a tener revelación. El Señor le dijo, ella le dijo al Señor, por eso ella dice, cuando venga el Mesías, ella le dice al Señor, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y entonces Él le dice, yo soy el que te hablo. El verdadero adorador va a tener revelación. Cristo se le reveló. Hasta que tú no aprendes a adorar a Dios, hasta que tú no aprendes a ser un verdadero adorador de Dios, no se te van a abrir los misterios de Dios. No se te van a abrir. Hay gente que tiene 50 años leyendo la Biblia y no entiende nada. Es más, yo me he encontrado con gente que me confiesa y me dice, no es mi, yo escuché el estudio que yo no entendí nada. Porque ella no entiende nada, o él no entiende nada, porque son gente que no están buscando a Dios, no son adoradores. Están aquí, pero no son adoradores. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos adoradores. Todos, porque Dios busca eso. Y elegía a David mi siervo. Un adorador es un siervo. Ya David, Dios le dio un gran nombre. Donde quiera se conoce, lo exaltó sobre toda la nación. Pero David ya era un adorador. Y eso fue lo que Dios buscó. Yo no necesito gente de posición. Dice la Biblia que cuando Samuel vio el primer hijo de Elí, dice, delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo, yo no miro eso. Lo corrigió, yo no miro eso. Tú estás mirando apariencia. Porque como el primer rey era una gloria, dice que era un hombre de buen parecer y que era el más alto que todo el pueblo, él pensó eso. Y la verdadera adoración entiende es que cuando tú eres un verdadero adorador y tienes una verdadera adoración en Dios, tú entiendes que es necesario adorar. Y cuando la Biblia dice necesario, es algo que te favorece. Es necesario adorar. Entonces, cuando tú eres un verdadero adorador, tú entiendes que es necesario que tú adores. Y tú le dices al Señor, enséñame a adorar. Mira, adoración no tiene que ver solamente con canto, con música, eso es parte de todo ello.
Porque yo si tuviera que ver con música, yo estuviera afuera, yo nunca llegara a ser una adoradora, porque yo no canto. Claro que tiene que ver con canto, con música, todas las expresiones claro, pero no es lo único. No es lo único. Hace años el Señor me dijo, la adoración y la alabanza no es un cántico solamente, sino una vida consagrada al que vive para siempre. Antes de David ser rey, de tener gloria, de ser militar, de que todo el mundo lo conozca como el ungido, David lo que era, ¿qué era? Un hombre consagrado a Dios. Eso es lo que era David. Él sabía buscar a Dios, él sabía orar. Tú no ves que él decía, yo peleaba con leones, con osos. ¿Cuándo tú has visto un hombre que mata un oso? Eso nada más lo puede hacer a un hombre que tenga el Espíritu de Dios encima. Yo mataba osos, yo mataba leones. Yo me enfrentaba a la fiera del campo. ¿Por qué? Porque era un hombre consagrado y el Espíritu de Dios venía a hacer mucho sobre su vida. Entonces, cuando tú eres un adorador, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, tú vences cualquier obstáculo. No hay fuerza humana que te venza ni animal. Eso es bíblico. ¿Por qué David destruía osos, destruía leones, destruía todo tipo de fiera del campo? Y de esa misma manera, cuando tú eres un verdadero adorador, tú vas a destruir los principados, la potestad, las huestes espirituales de maldad. Cuando tú te vuelves un adorador, tú eres capacitado para luchar con eso. Porque hay personas que se la comen, a la gente no le gustan estos temas, pero tengo que hablarlo. Que se la comen los demonios estando en la iglesia, de que en la iglesia sentados. ¿Por qué? Porque no son adoradores. Y cuando como no se enseña esto, de lo que es la adoración, de lo que es convertirte en un adorador, de lo que es entregarte en un adorador, tú no eres capacitado. Si tú no te vuelves un adorador de Dios, tú no puedes ser capacitado por el Espíritu de Dios, ni por Dios mismo. Solamente volviéndonos adoradores es que somos capacitados para luchar con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pero también recibimos la capacidad para luchar con nosotros mismos. Para luchar con nosotros mismos. Porque David venció todo tipo de gigantes y todo tipo de fieras, pero David tenía un dragón. ¿Y cuál era ese dragón? El adulterio. Por eso él dice más adelante, líbrame de lo que me son ocultos. Ya él sabía ese código, que no se lo sabía, él lo conocía. David no conocía lo que era la naturaleza pecaminosa. Por eso después que él peca, vemos, después que él peca, que él decía, límpiame de mi maldad, límpiame más y más de mi maldad, de mi pecado, de mi rebelión, de mi transgresión, porque ya él conoció lo que había dentro. Él no sabía, él había vencido osos, leones, él había vencido, David nunca perdió una guerra. Busquen, David nunca perdió una guerra. No está registrado, nunca perdió una guerra, pero David tenía un dragón y se llamaba adulterio y él no lo sabía. Cuando ese dragón se manifestó en la vida de David, ahí él entendió qué era lo que él portaba, esa naturaleza caída que tenemos nosotros, esa concupiscencia de la carne. Entonces, ¿cómo? Pero David no volvió a caer en eso. ¿Por qué no volvió a caer en eso? ¿Porque era un superhombre? No. Porque él sabía que él no podía desconectarse de la fuente. Él no podía dejar de ser un adorador. David cayó porque dejó de adorar. Dice la Biblia que él estaba paseándose, él estaba ocioso, ¿verdad? Mientras el pueblo estaba en guerra, él dice paseándose. Y Satanás, dice la Biblia, que el diablo anda buscando como león rugiente, ¿a quién? Devorar. Él estaba loquito, él venía estudiando a David, porque el diablo nos estudia a nosotros, el diablo sabe mi debilidad, la conoce. Dice que era prudente en su palabra, adora a Dios, es obediente. ¿Cuál es la debilidad de este hombre? Él lo vio, y él lo vio. La gente se cree que el mundo espiritual está así, alrededor de nosotros, así mismo como está el ángel de Jehová, está el diablo buscando para devorarte. Y ya Dios lo había, ya voy a cerrar, ya el diablo tenía un historial, pero este hombre prudente de su palabra, Dios está con él, es obediente, toca esa arpa que eso no tiene mano, canta precioso. ¿Y por dónde yo le voy a dar? Claro, y Dios está con él, oye, el Espíritu de Dios es grande en él, ¿por dónde le voy a dar? Oye, y él lo venía siguiendo, él estudia, el diablo estudia, oye, el diablo estudia. Entonces cuando él dijo, bueno, él estaba enamorado de Merari, no era de Milcal, pero ¿sabes lo que hizo Esaú? Le dio a Merari a otro militar. Y ya, como él le gustaban sus mujeres, cogió a Milcal porque se la ofrecieron, y era la hija del rey, y eso le daba honra. Pero a David nunca le gustó Milcal, léanse la historia. David le gustaba Merari, pero como él cogió a Merari, el rey, y se la dio a otro militar, entonces él tomó a Milcal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya él vino apuntando. Mira, aún él no está enamorado, la tomó por mujer.
sea, la Biblia. Pero cuando entonces le salió el encuentro a Abigail, él era débil con las mujeres. Cuando le salió el encuentro a Abigail, dice la Biblia, que cuando el marido de Abigail murió, él la tomó por mujer, el diablo tiene su paso, copiado. Oye, la debilidad de él son las mujeres. Ya lo tenía cogido ahí. Lo puso ocioso, David dejó de adorar, se descuidó, lo puso ocioso y permitió que esa mujer, tuviera, él la viera. David nunca se había enamorado. Cuando David vio a esa mujer, ese fue el amor de David. Betsabé fue el amor de David. Él dijo, oye, este cadáver me lo tiro yo. Él no pensó en un mandamiento, nada, él no pensó en nada. Porque había un descuido, pero ya el diablo lo venía mirando. Déjame ver si las mujeres. Pero las mujeres, mira, tomó a medicar. Y luego, Abigail. Y luego, qué sé yo cuánto. Y luego, ya el Señor, ya él lo sabía, el diablo lo sabía. Entonces, por eso nosotros debemos de estar apercibidos. No despegarnos de la fuente, ser adoradores, buscar a Dios continuamente, ser adoradores, porque a través de la adoración somos librados de caída. A través de la adoración somos capacitados, somos habilitados, somos libertados para libertar a otros, somos sanados. Y somos un instrumento de Dios. Si no sabemos adorar, si no aprendemos a ser adoradores, no podemos ser instrumentos de Dios. Entonces vamos a pedir en esta tarde que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Cuando Dios me daba este tema, yo decía, Señor, ayúdame a ser una verdadera adoradora. Porque el verdadero adorador, incluso si falla, oye, me tiene la victoria asegurada. Porque ¿qué es un adorador? Una gente que busca a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios, aún haciéndote mal, no te quiere hacer nada. Por eso dice, no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Dios te aflige, Dios no te aflige, me dio para afligirme a mí. Dios no opera así. Dios te aflige con un propósito. Dios permite la aflicción, la tristeza o cualquier cosa en tu vida, es con un propósito. Entonces, pidamos a Dios en esta tarde y todo lo que resta de este fin de semana, que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Padre busca. Señor, Padre, tú buscas un adorador. Yo quiero ser un adorador. Amén. Vamos. Ora, ven, despide. Ora él, ora y despide.